siga guardando y los siga protegiendo, y que esto que estamos haciendo hoy acá, pues que dé fruto y ellos conozcan a Dios de una manera personal. Ese es mi anhelo, hermano, que ellos conozcan a Dios de una manera personal, que tengan un encuentro con Dios de una manera personal. En el libro de Jueces, vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Jueces. Se nos narra una historia que para mí es triste en estos versículos que yo le voy a leer. Jueces 2, capítulo 8 en adelante. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después de haber ellos entrado a la tierra prometida y empezado a conquistar, porque ese era el mandato de Dios, o sea, ellos habían esperado esa promesa por mucho tiempo y ya era hora de ir a conquistar lo que Dios les había dado. Y empezaron a conquistar, no fue algo rápido, eso tomó muchos años para que conquistaron, y no lograron conquistar todas las cosas, todo el terreno que el Señor les había dado. Pero dice la Biblia que murió ese líder, el que los introdujo ahí, murió de 110 años. Y toda la generación que había salido con Josué a conquistar y que había logrado esas cosas, también había muerto. Murió esa generación. Y dice que después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Pues después de ellos, ¿cuál es la generación que sigue después de ellos? Pues los hijos de ellos. Y dice que esa generación no conocía a Jehová. Había una generación fuerte que había visto señales, que había visto prodigios y que el Señor les había usado para ir conquistando, pero los hijos de ellos no conocían a Jehová. Y es algo que uno pues no logra captar. ¿Cómo es posible que la generación que seguía, los hijos de todos estos grandes hombres, no conocían a Jehová? Y como dice un canto de Marcos Vidal, ¿dónde están los sucesores de Josué? Decía, se murió esa generación y no hubo nadie ahí que dijera, bueno, esta es, yo voy a seguir, vamos a seguir aquí adelante como un líder, sino que se murió esa generación, se murieron los papás, y los que seguían no conocían a Jehová. El pueblo tuvo una buena relación con Dios mientras los papás estuvieron vivos. Tan pronto murieron los papás, los hijos se alejaron. Y eso es algo que duele en el corazón, que esta generación estuvo tan ocupada en conquistar, en pelear, en guerrear, en ganar territorio, en cumplir aquello que el Señor les había mandado. Estaban tan ocupados en la conquista de la tierra que se les olvidó conquistar a su propia casa, a sus propios hijos. Y eso es algo, hermano, que a mí me hace abrir los ojos así grandes, porque a veces uno se desenfoca y uno quiere hacer la voluntad de Dios, ir conquistando, ir guerreando y ganar a las naciones para Cristo, ir a las naciones y que el Señor nos mande a ganar mucha gente. Pero tenemos gente en nuestra casa que tal vez se está perdiendo. Es una generación que no conocía a Dios de una manera personal. Ellos seguían a Dios por sus papás, no porque ellos tuvieran una convicción, sino que mientras sus papás estaban vivos, pues, hacían caso y hacían todo lo que Dios les mandaba. Mientras los papás estuvieron vivos, se murieron los papás y se alejaron. Y es algo, yo un día le dije a mi hija, el deseo de mi corazón es que si un día yo falto o ella ya no está en la casa, que ella busque al Señor porque ella lo ama. No porque yo le diga tenemos que ir a la iglesia, sino que por eso mi oración es que conozcan a Dios, hermano. El hecho de que sus hijos vengan a la iglesia no significa que ya conocen a Dios. Pueden conocer una religión, pueden conocer un ritual, pueden conocer una liturgia, pero no conocen al Dios de la vida. Que el Señor se les revele, que ellos entiendan quién es el Dios que los ama, como estábamos cantando. Dios les había dado una orden de conquistar la tierra prometida. Era una orden, o sea, era una labor, una misión. Ellos tenían un ministerio, por decirlo así, algo que cumplir. Tenían que ir a conquistar esa tierra. Tampoco podían decirle, vea, Señor, tú nos mandaste a conquistar la tierra, pero no lo podemos hacer ahorita porque mis hijos están pequeños y yo los tengo que cuidar. No.
Tenían que ir a conquistar. Era el mandato de Dios. Vaya y conquiste la tierra. Es de ustedes, pero vaya, peleen, posean lo que yo les he dado. No podían, como digo, quedarse en la casa. No, Señor, no puedo, Señor, porque mire, tengo que enseñarle a mis hijos pues los mandamientos. No. Tenían que haber hecho un balance entre hacer la voluntad de Dios y el educar a sus hijos. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios les había dicho que tenían que repetirle a sus hijos las enseñanzas, y ya lo hemos leído en Deuteronomio 6, donde dice que tenían que repetírsela al acostarse, al levantarse, pegarla en las postes de la casa y estarles repitiendo continuamente las enseñanzas de Dios para que ellos pues las conocieran. Y la pregunta que yo me hice cuando estaba haciendo esto es: o no lo hicieron, o los hijos entendieron y aprendieron bien las ordenanzas, pero no conocieron a Dios. Y eso es lo que nos ha pasado. Nuestros hijos han aprendido pues que hay que ir a la iglesia, pues que hay que orar, y que David y que Goliat, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Había que haber hecho un balance entre el llamado de Dios y la obligación familiar. Y hoy en día uno escucha, hermano, y estuvimos hablando un día de eso, uno escucha gente decir: no puedo servir a Dios, no puedo ir a la casa de Dios porque mi familia es la prioridad. Y se oye muy noble, hermano, y se oye muy lindo, y obviamente yo amo a mis hijos y a mi esposa, y están en un lugar privilegiado en mi vida y en mi corazón. Y usted oye a la gente decir: no puedo, pues porque tengo que dedicarle tiempo a mi familia. No puedo ir a la iglesia porque mi familia es la prioridad y ellos merecen tiempo, ellos merecen cuidado. Pero irónicamente es gente que trabaja largas jornadas, hasta 2 trabajos, y entre semana no le pueden dedicar tiempo a sus hijos. Entonces, si realmente nuestros hijos son la prioridad, y usted no es que mi hijo es la prioridad, entonces dedíquele tiempo entre semana también. Pero lo más fácil es pues quitarle el tiempo del Señor de congregarse, y es que es para mis hijos. Cuando hacemos eso, estamos haciendo, hermano, estamos cayendo en un peligro, porque si usted no lo sabía, y yo esto se lo digo siempre, vivimos en una sociedad que asesina la vida espiritual. Esta sociedad, este país, asesina la vida espiritual de las personas, porque todo está programado, seteado para que usted se aleje de Dios. Todo está programado. Hay un sistema, hay una rutina, un estilo de vida que lo que hace es empujarnos para que no haya tiempo para Dios, para que no haya tiempo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque hay que trabajar. ¿Por qué? Pues porque quiero un carro nuevo, pues porque quiero cambiar la pantalla de la casa. Entonces como tengo que esas metas, esos planes, entonces tengo que trabajar más y tengo que trabajar más, y entonces al final no tenemos tiempo ni dedicarle un día a Dios. Hay obligaciones, hay cosas con los niños, sí, que hay que llevarlos a actividades, pero todo, si usted abre sus ojos espirituales, usted se dará cuenta que todo está programado para alejarlo a usted de la presencia de Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Vivimos asediados, hermano, por un enemigo que anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Anda merodeando para ver quién se descuida, quién quedó un poquito ahí medio debilucho, para devorarlo. Y nuestros hijos están en una amenaza constante. Es una amenaza constante. Usted no se da cuenta de la cantidad de, y voy a usar la palabra, de basura que les meten en la escuela. Es basura, hermano, lo que les meten. Y allá Dios es una opción, o sea, es uno de los tantos mitos, teorías que hay en la historia de la humanidad. Dios aparece también por ahí. No se puede mencionar a Dios, no se puede mencionar la iglesia, no se puede mencionar la Biblia, no se puede mencionar, o sea, Dios no existe en la escuela, y lo que les mete son cosas que van en contra de la misma palabra de Dios. Y ellos crecen, y nuestros hijos están creciendo creyendo que lo que les dicen es verdad, aunque vaya en contra de la palabra de Dios. Ellos ya crecieron, los que ya están un poquito, ya crecieron, y para ellos lo que Dios llama pecado, para ellos es normal.
Ellos ya crecieron, hermano, escuchando tantas cosas y viendo tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios, pero como crecieron y desde pequeñitos lo escucharon, pues para ellos no es malo, es normal, es la sociedad, es el mundo, es así como es la vida. Y en los últimos años se ha levantado hasta un movimiento, hermano, de que no hay que ir a ninguna iglesia, no hay que congregarse, no hay que estar bajo ningún concilio, hay que ser independientes, vamos cuando queramos y sin compromiso, es una felicidad y compartimos y vamos a las casas, pero no hay ningún compromiso. Y hablando en esta semana, hermanos, si los muchachos que han crecido en una iglesia, escuchando a sus papás, hablándoles de la palabra, se apartan a veces, ¿qué de aquellos que nunca se les trajo a la iglesia? ¿Qué de aquellos que nunca se les dijo la verdad y que nunca se les habló en la casa de los mandamientos y de lo que Dios anhela para sus vidas? Porque la obligación de criar a nuestros hijos en el evangelio no es de la escuela dominical de la iglesia. O sea, si usted creía eso, déjeme decirle que está equivocado. Nosotros aquí venimos a reforzar lo que ellos tuvieron que haber aprendido entre semana, porque aquí ellos vienen 40 minutos en una semana, comparado con no sé cuántas horas, 20 horas, 30 horas a la semana que están en una escuela, en un colegio. La educación espiritual tiene que darse en la casa. Es en la casa. Saque tiempo. Por eso, si es la prioridad de sus hijos, saque tiempo y hable con ellos. Y lean la Biblia y oren juntos y háblenles la verdad, aunque les vaya a doler. ¿Qué va a pasar con los niños que crecen en un ambiente en el cual no es necesario? O sea, no es necesario venir a la iglesia, no es necesario congregarse, no es necesario ser responsable en ningún área de la iglesia. Y yo estuve leyendo que en un artículo que sacó el Los Angeles Times en el 2019, dice que la generación de los millennials, que fueron los que nacieron entre el 82 y el 96, juntamente con algunos de la generación X, que yo creo que yo soy de esa, y de la Z por ahí, o sea, entre los 18 y 40 años, cuando se les preguntaron a ellos a qué afiliación religiosa pertenecían, dijeron que ninguna. Esta generación que nació entre el 82 y el 90, ¿qué afiliación tiene? Ninguna. Dice, se consideran espirituales, pero no religiosos. Yo no soy religioso, o sea, yo creo en Dios, tengo mi concepto de Dios, pero yo no soy un religioso, yo no soy un fanático, yo no voy a la iglesia. Dice, la mayoría de los millennials asegura que no se toman nada en serio a sí mismos. O sea, es la generación, decía un anuncio de los whatever, como sea, no me importa. Esta generación, hermano, creció y se está inclinando por la meditación de la mente, los cristales, la astrología, el tarot. Y hay algún concepto que surgió, que es la heterodoxia. O sea, no es ortodoxia, es heterodoxia. ¿Qué hacen? Agarran un montón de creencias de aquí. Me gusta esto de los cristianos, me gusta esto de los budistas, me gusta esto de los musulmanes, me gusta esto del tarot, y hacen un sancocho ahí. Y esto es lo que me gusta. Y hacen su propia religión, porque no quieren nada con la religión establecida. Son idealistas, no quiero nada. Si ya me cansé de la religión, entonces quiero probar algo nuevo. Y se están yendo, hermano. Y usted busca, y es una generación que se está desviando. No quieren nada con una iglesia, no quieren nada con un orden establecido. Ellos quieren algo diferente, porque la religión y las iglesias están equivocadas. Es algo serio que está pasando. En 1820, un hombre de este país, dice que Dios el Padre y que Jesucristo el Hijo se le aparecieron y le dijeron que todas las religiones estaban equivocadas. Todas las religiones están equivocadas, que eran una abominación a los ojos de Dios y que no debía de unirse a ninguna de ellas. Oiga, y es parecido a lo que está pasando. Todas las religiones están equivocadas, todas. A Dios no le gusta nada, así que no se una a ninguna de ellas. Este hombre fue José Smith, el que fundó la secta de los mormones. De ahí surgió una secta que tiene ahora millones de personas, porque se cansó de la religión. No, todas las iglesias están equivocadas, entonces voy a hacer una, o sea, con mi propia creencia, una con mi propio evangelio, algo diferente, porque todas las religiones están equivocadas. Este es un tema delicado, hermano. No podemos descuidar a la familia por el ministerio,
Pero a la vez no podemos decirle a Dios que no, poniendo a la familia como excusa. Porque muchas personas, la familia está primero antes que Dios y su llamado. Y algunos comentaristas dicen que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, fue precisamente porque ese hombre se había desubicado con el hijo de la promesa tan amado que tenía. Se había desubicado, que Dios le dijo, bueno, entrégueme su hijo. Usted sabe que Dios le diga, no es que mis hijos son mi prioridad, que el Señor le diga, bueno, te lo voy a pedir. Es que mi trabajo es la prioridad, bueno, entonces dame tu trabajo. Bueno, es que la familia en general, el tiempo de esparcimiento es la prioridad para mí. Bueno, te lo voy a pedir. Por otro lado, he leído también acerca de varios hombres de Dios muy reconocidos que casi perdieron a su familia, pues por estar metidos en un ministerio. Ese es el otro extremo. No se puede descuidar al cónyuge por tu ministerio. Usted no puede decirle, no hay comida hoy porque voy para la iglesia. O la ropa está ahí, tiene una semana sin lavarse porque estoy en un seminario metido. Y no, hay que hacer un balance entre las obligaciones y el ministerio. El asunto es, todo este asunto es que eso provocó que se levantara una generación de apóstatas. Un apóstata es el que voluntariamente reniega de su fe y se aparta de Dios. Voluntariamente. Esta generación que se levantó fue así, y al apartarse de Dios, pues Dios los desampara y los deja a la merced de los enemigos. Pero lo que sí sabían era clamar. Se apartan de Dios, no quieren nada con Dios, buscan otros dioses, pero cuando les está yendo como un quebrado, entonces ahí sí claman a Dios. Vea lo raro, ¿verdad? No, entonces sí, no, de ahí me fue mal por aquí, entonces de ahí voy a decirle a mami que ore por mí. Y Señor, y ayúdame. Y ahí sí buscamos de Dios. Y entonces Dios les enviaba un libertador, y al morir ese libertador se volvían a apartar. Usted lee el libro de los jueces, es hermoso, a mí me gusta mucho, uno de los favoritos. 13 veces hicieron lo mismo, se apartaban de Dios. Dios les enviaba un libertador, ese los libertaba y tenían paz, morían libertad y se volvían a apartar. Y eso era un círculo vicioso en el cual muchas personas caen. Buscamos a Dios en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia, en tiempo de problema. Cuando todo se resuelve, pues me aparto. Cuando me aparto, pues me vuelve otra vez a caer todo el aguacero que me había caído y vuelvo a buscar a Dios. Y así vive la vida la persona, en un círculo de busco a Dios. Cuando estoy mal, cuando estoy bien me voy, y caemos en ese círculo. Hoy vamos a hablar sobre el quinto juez, llamado Gedeón. Jueces 6:1 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El capítulo empieza relatando el porqué del problema. O sea, no fue una casualidad, y ya todos me han oído durante todo este año diciendo el porqué de las cosas. La desobediencia acarrea consecuencias. Los hijos de Israel hicieron lo malo, pues entonces Dios los desamparó a merced de sus enemigos. Ellos venían de un periodo de 40 años de paz de su anterior juez, entonces se habían acostumbrado. Dios los había vuelto a bendecir y vivían en paz. Murió ese juez, se apartaron y entonces volvieron a hacer lo malo. Era un pueblo que no podía descuidarse ni un momentito, porque con un descuido se volvían a apartar. Muchas personas, como dije, buscan a Dios en momentos de dificultad, y ya cuando todo estaba bien se vuelven a apartar. Se van bien, regresan apaleados, revolcados, heridos. Dios los vuelve a sanar, a restaurar, y cuando todo está bien se vuelven a olvidar de Dios. Lo más triste aún es que hay muchos que no reconocen que lo que les está pasando es precisamente por estar apartados, y esperan hasta que pasen los años, que pase el enemigo y los haga como para volver su mirada a Dios. Al igual que el pueblo de Israel, hasta lo último esperan para arrepentirse, y al no haber cobertura de Dios, pues el enemigo hace lo que quiera con su vida. Con la vida de una persona que no quiere nada con Dios, pues queda a merced, porque hay una cobertura. Usted no la ve, pero hay una cobertura en su vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hay una cobertura, Dios nos protege, y hay un ángel que pelea por usted, que acampa alrededor de los que le temen. Pero si hay alguien que no le teme a Dios, entonces ese ángel no está ahí. Vamos entendiendo. O sea, hay beneficios
de buscar a Dios de corazón y de estar en sus caminos, de estar en su presencia, hay una cobertura. Cuando uno se sale de ahí, pues queda a la intemperie. El verso 2 de Jueces 6 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, de modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Eso sucedió por 7 años. 7 años de ser saqueados, 7 años de vivir en temor, 7 años de no recibir el fruto de su esfuerzo, 7 años de estar escondiéndose. Antes de volverse a Dios, Dios les permitió que el enemigo los humillara. Vivían en cuevas, tenían casas, tenían viñas, tenían terrenos. Se fueron a vivir como cavernícolas allá en una cueva por miedo, humillados completamente. Y al clamar a Dios, Dios les envía un profeta, que lo primero que les dice: esto les ha venido pues por haberse apartado de Dios. Y el trabajo de ese profeta no es nada bonito. Decirle a una persona: vea, usted está así porque se ha apartado del Señor. Eso es para que le vuelvan a uno, si le va bien, le vuelan nada más una cachetada. Decirle la verdad a la gente, hermano, no es nada bonito, no es nada fácil. Decir, usted tiene que alinear su vida si usted quiere que Dios lo siga bendiciendo. Y Dios no les envía ayuda inmediatamente, sino que primero les dice: esto les está pasando por haberse apartado de mí, por causa de su desobediencia. Y entonces aparece un valiente, pero escondido. El verso 11 de Jueces 6 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Después del clamor, pues Dios se fija en alguien al que él puede usar para liberar al pueblo. Del mismo pueblo, o sea, no buscó a un egipcio, no, del mismo pueblo buscó a alguien que tuviera las cualidades de un líder para poderlo usar, para que ese líder reconquistara la tierra. Porque la tierra era de ellos, la habían conquistado, pero por la desobediencia la habían perdido. Ahora tenían que volverla a reconquistar. Un hombre que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era como un pozo donde se echaban las uvas para majarlas para hacer vino. Eso no era para el trigo. El trigo se tenía que sacudir afuera para que el viento se llevara pues las cáscaras y quedara sobre el trigo. Pero por miedo lo tenían que hacer ahí. Era algo humillante tener que esconderse para poder proteger el fruto de su labor, para que el enemigo no se lo llevara. Dios se fijó en un hombre, de todos los que ven Israel, se fijó en un hombre que no se resignó a que el enemigo le robara el fruto de su esfuerzo. Alguien que dijo: ¿sabe qué? Estoy cansado de que me roben. Estoy cansado de que vengan aquellos a llevarse lo que yo tanto he trabajado. Ya no quiero, aunque sea aquí escondido, pero voy a arriesgar mi vida, porque si me agarran ahí me pueden hacer. Voy a trabajar y voy a hacer lo posible para que no se lleven el fruto de mi esfuerzo. Dios está llamando gente así, hermano, que no se resigne a ver cómo las bendiciones se le van de entre las manos, de que no se resigne de ver cómo Satanás se roba la familia, el matrimonio, sino que haga algo, que ya estoy cansado y voy a hacer hasta lo imposible para que yo pueda disfrutar del fruto de mi labor. ¿Cuántos dicen amén? Se fijó en un hombre que estaba trabajando. Este hombre estaba trabajando. A veces queremos que Dios nos use, pero no servimos para trabajar. Al igual que llamó a Moisés, al igual que llamó a David, al igual que llamó a Eliseo, al igual que llamó a los discípulos, estaban trabajando. Cuando Dios los llamó, estos hombres estaban trabajando. ¿Por qué? Porque Dios necesita gente trabajadora en su ministerio. ¿Cuántos dicen amén?
Para ser usado por Dios, denle un aplauso al Señor. Para ser usado por Dios hay que estar dispuesto a trabajar. No puede, a veces vemos grandes ministerios y grandes conciertos, hermano, pero eso requiere trabajo. El ir a montar, el ir a ensayar, el prepararse, el viajar, el organizar, eso requiere trabajo. Hay que estar acostumbrado aún al esfuerzo físico. Hay que ser responsable, hay que ser valiente para poder ser usado por Dios. O sea, este trabajo, cuando yo era pequeño, había un concepto de que el pastor no trabajaba. Hasta un chiste bien sacado, que en la escuela preguntaron: a ver, ¿en qué trabaja su papá? No, mi papá es enfermero. No, mi papá es policía. Y usted no, mi papá es contador. Y el suyo no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Bueno, se trabaja. Hay que bregar, hay que escuchar, hay que sacar tiempo, hay que prepararse. Hay que estar preparado para trabajar. Porque la obra de Dios no es de sentarse y esperar a que las cosas caigan del cielo, sino que hay que luchar. Y muchas veces hasta sufrir en este camino. Pero hay que estar dispuesto a eso. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Si usted quiere que, cuando usted dice: Señor, úsame, te tiene que estar preparado, que tiene que trabajar. Pero ahora, ¿qué saludo sería ese? ¿Varón esforzado? Pues tal vez, pero valiente. Esforzado y valiente. Yo me imagino a Gedeón haciendo así: esforzado y valiente. Jueces 6:13 dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pues lo más fácil es echar la culpa a Dios. Me está yendo mal, pues por culpa de Dios. No me sale nada bien, es que Dios se olvidó de mí. Pero hay que hacer un autoanálisis. ¿Por qué será? ¿Será que yo le estoy dando a Dios lo que Él me está pidiendo? ¿Será que estoy viviendo la vida que Él me está pidiendo que yo viva? ¿Será que yo le estoy obedeciendo? Antes de poderle echar la culpa, ¿por qué no muestra su poder si es tan poderoso? ¿Por qué no lo hace? Si está conmigo, ¿por qué me está pasando? Muchas veces la gente ha dicho eso. Muchas veces caemos en: Señor, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué es que me va tan mal? Pero hay que hacer un autoanálisis. En mi país dicen que tras de que debe cobra. Era un pueblo que se había apartado de Dios, que le había dado la espalda a Dios, y ya Dios les había advertido: si ustedes se apartan, pues van a ser presa de sus enemigos. Pero lo más fácil era echarle la culpa a Dios y creer que los había abandonado. Dios no había cambiado, seguía siendo el mismo Dios, poderoso, amoroso, fiel, justo, verdad. Dios seguía siendo el mismo. Los que habían cambiado eran ellos. Dios sigue siendo el mismo, hermano. Dios no cambia. No, usted no puede decir: ya Dios no me ama porque me está yendo mal. Dios es un Dios de amor. Él es santo, Él es fiel, Él es justo, Él es perfecto. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es el mismo. Los que a veces cambiamos somos nosotros. Los que metemos la pata somos nosotros. Los que a veces nos alejamos somos nosotros. Y en el verso 14 dice, Jueces 6:14: y mirándole a Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, en pocas palabras, usted está molesto por la situación, usted está indignado de que le roben el fruto, usted está molesto por la situación que se está viviendo. Pues haga algo. Haga algo. Porque lo más fácil es echarle la culpa a todo el mundo. No es que es el gobierno, no es que es en el trabajo, no es que el presidente. Haga algo usted. Es que mi esposo, haga algo usted. Ve con esta tu fuerza, le dijo. Ve con esta, así como usted está reclamando, así como usted está indignado y quiere que las cosas cambien, haga algo. Vaya usted y sea parte de la solución. Ofrézcase a ayudar. Haga usted un plan, métase con Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, úsame para cambiar a mi familia, úsame para cambiar a mis hijos, úsame para cambiar el ambiente de mi trabajo, úsame a mí. Si usted está molesto por lo que está pasando, pues haga algo. Porque lo más fácil, hermano, es echar la culpa a los demás. Y yo un día de esto estaba hablando con una persona y le dije: lo más fácil de un comentarista deportivo, a mí que me gusta el deporte, que tal vez nunca ha tocado un balón en la vida,
Está sentado en un estudio con 20 pantallas por todo lado, con aire acondicionado, con vestido entero y con una taza de café. Lo más fácil es criticar al desgraciado que se está partiendo la vida ahí abajo, que le están pateando, que está sudando, que está cansado. Y decir, no, mira, qué barbaridad, eso era tan fácil de hacerlo. Lo único que tenía que hacer era esto, esto y esto. Y ahí falló, qué barbaridad. Lo más fácil, hermano, es ver los toros desde la barrera y criticar al pobre que está metido en el ruedo. No, lo debería de haber hecho mejor. No, es que la verdad es que esto le salió mal. Deberían de cambiar esto. Pues ve tú con esta tu fuerza y haga algo. Ve tú. Si hay algo en tu familia que no está bien, pues vaya y haga algo. Si hay algo en su pareja, pues haga algo, métase en oración, métase en ayuno. Y su lucha no es contra el esposo, contra la esposa, es contra principados, contra jueces, contra potestad. Pues métase a ayunar y dígale, Señor, aquí estoy, úsame a mí para cambiarle a la pareja. Si sus hijos están mal, pues métase a ayunar, guerree por sus hijos. Pero no le eche la culpa al pasado, al pastor de la antigüedad. No, haga algo usted. Si hay algo que no está bien, aún en su trabajo, ofrezca su ayuda. Bueno, ¿en qué puedo ayudar para cambiar esta situación? Si hay algo en la iglesia que hay que mejorar, pues usted venga y diga, aquí estoy, yo pienso que esto se puede, yo puedo ayudar. Yo puedo ayudar. Ve tú con esa tu fuerza. Ve tú con esa tu fuerza. Utiliza esa misma indignación, esa energía para arreglar lo que está mal. Vaya con esos dones, con esos talentos que Dios le ha dado y ofrézcase para ser parte de la solución. Haga su parte. El Señor le dijo, haz tu parte y yo estaré contigo. Vaya, no soy yo el que te envío. Vaya, hágalo usted, que yo voy a estar con usted. Pero esta es la parte que muchos no quieren hacer. El ve tú, que yo estaré contigo. Sí. Queremos que Dios esté conmigo, pero no yo. Decía un amigo, heme aquí, envía a otro. Heme aquí, Señor, envía a otro. Es fácil, hermano, decir y es que el pastor ya cansa con esa cantaleta. Pues métase a estudiar un seminario, hermano. Métase a estudiar un seminario y prepárese. No es que los mensajes deberían ser más profundos. Pues métase a un seminario. Señor, yo quiero ser usado por ti, Señor, de una manera poderosa, Señor, y ser profundo. Es que el grupo de alabanza debería mejorar. Pues métase a estudiar usted música y vaya y perfecciónese y diga, aquí estoy. Vea, pruébeme la guitarra para que vea qué bien que toco. No, es que ahí desafinaron los de las voces. Pues métase a estudiar canto usted y ofrézcase, venga, diga, venga. Ve tú con esa tu fuerza y sea parte de la solución. El verso 15 dice, entonces le respondió Gedeón, Señor mío, después del reclamo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Quejarse es muy fácil. El ser enviado es lo difícil. ¿Por qué? Porque implica un compromiso, que eso es lo que la gente no quiere. Un compromiso. Decir, bueno, deberíamos de hacer esto. Yo me comprometo a estar aquí tales días a las 7 de la mañana y lo vamos a hacer. Deberíamos de ir a evangelizar. Pues yo estoy dispuesto a ir a evangelizar el sábado. ¿Quién se une conmigo? Pastor, usted, vámonos. Vamos a evangelizar, vamos a hacer esta obra social. Pero el comprometerse es lo que la gente no quiere. Gedeón tenía razón, él no podía salvar a Israel. Con sus propias fuerzas no lo podía hacer. Peor hubiera sido si él dice, claro, yo lo puedo hacer, tranquilo, yo tengo la fuerza suficiente. Y un día esto me dolió a un pastor pues muy reconocido. Le preguntaron que si él sentía nervio a la hora de predicar. Dijo, no, ya no, que tengo tanto tiempo de hacerlo que ya no siento nervios. Y eso es algo preocupante, hermano, porque no es con las fuerzas de uno, no es con la capacidad de uno, sino que es con su espíritu. Humanamente no podemos cambiar las cosas, pero con su ayuda sí es posible. Está bien, usted no puede, usted tiene sus limitaciones, pero yo voy a estar con usted. Usted no tiene todo el conocimiento, pero vaya que yo voy a estar con usted. Usted no tiene todas las fuerzas, vaya que yo le voy a ayudar, pero vaya usted, ofrézcase como un instrumento para ser usado en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Y es más, hasta excusas le puso, le dijo, es que mi familia es pobre. Y si usted sigue leyendo, dice, y llamó Gedeón a 10 de sus siervos. 10 de sus siervos, no, pues entonces no era tan pobre. Pero siempre ponemos excusas. Es tiempo de dejarnos de ver inferiores, porque Dios vio algo en Gedeón que ni él mismo se la creyó. Esforzado y valiente. Él mismo no se la podía creer. Cuando una persona ve la magnitud de la obra de Dios que Dios le está mandando a hacer, lo primero que piensa es, no estoy capacitado. Eso es lo primero que todos, cuando hemos sentido un llamado de Dios, no, es que la verdad es que no creo que esté capacitado. Moisés le dijo a Dios, es que soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jeremías le dijo, no, es que yo estoy muy joven. Isaías le dijo, es que yo soy un hombre de labios inmundos que habita en un pueblo de labios inmundos. Pedro le dijo, apártate porque soy un hombre pecador. O sea, siempre hay una excusa cuando estamos expuestos a la santidad de Dios y a la magnitud de la obra que Él nos está mandando a hacer. Pero déjeme, ninguno de esos se salió con la suya. A todos Dios le, bueno, eso es, bueno, venga, le arreglo el problemita, venga. Si los labios son inmundos, pero bueno, te los voy a purificar, purificados, ahora sí vaya a llegar la hora. Bueno, eres así medio torpe para hablar, pero vaya y le voy a enviar ayuda, pero tiene que ir. No pudieron esquivarse, siempre fueron usados por Dios. No se puede venir con arrogancia y decir, yo puedo. Dios busca gente que reconoce sus debilidades, gente que a primera vista no pensarían que pudieran hacer algo bueno, pero como son humildes y están dispuestos, Dios los puede usar. Si usted piensa que usted no es capaz de arreglar la situación en su casa, si usted cree que no es lo suficientemente capaz de hacer algo para Dios, pues eres un candidato ideal para ser usado por Dios. Jueces 6:22. Esa era la misión de Gedeón, traer libertad. Pero Jueces 6:22 dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Si usted lee antes, para no leer todo, Gedeón le ofrece comida, le dice, espere que le voy a preparar una comidita. Ahí mató un animalito y un caldo y le hizo un pan, y el ángel le dijo, bueno, ofrézcalo aquí en sacrificio, póngalo en esta piedra. Él tocó la piedra y subió fuego y el ángel desapareció. Y ahí Gedeón pues se dio cuenta que era el ángel de Jehová, y entonces hizo un altar. Gedeón hace un acto de consagración a Dios, un altar a Dios. Él hizo un altar a Jehová, levantó un altar personal. Nadie estaba viendo lo que estaba pasando, no habían testigos, no había gente viendo toda esa escena, era solo él y Dios. Hizo un altar personal, solo para él y Dios. Antes de hacer cualquier obra en su familia, en su trabajo, en la iglesia, usted tiene que estar seguro de tener un altar personal en su vida. Tener una buena relación usted con Dios, tener una intimidad con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, usted tiene que tener una buena relación con Dios. Usted no puede pretender cambiar a su esposa si usted no tiene una relación personal con Dios. Usted no puede pretender que sus hijos tengan una relación personal con Dios cuando usted no la tiene. Tiene que empezar por nosotros. Nosotros levantar un altar personal. Después puede venir un altar familiar, pero lo primero es un altar personal. Un lugar donde usted se presente solito ante Dios, que nadie lo vea, donde no hay cámara, donde no hay micrófono, usted solo con Dios, tener ese altar ahí. El Señor dijo, entra a tu aposento y cierra la puerta cuando nadie te vea, solito, en lo secreto, busca a Dios y Él te recompensará en público. No podemos liberar a nadie si nosotros seguimos atados. No podemos decirle a alguien que se consagre si nosotros no estamos consagrados. No podemos decirle a alguien, vea, tiene que comprometerse con Dios cuando nosotros no estamos comprometidos con Dios. Queremos que nuestra familia coja las cosas de Dios en serio cuando nosotros mismos personalmente no cogemos las cosas de Dios en serio y pretendemos que nuestros hijos lo hagan. Después de sentir temor, ahora este hombre recibe paz. Conoce a Jehová Shalom. Al Dios es mi paz.
La paz de Dios, conoce al Dios de la paz. Cuando nos ponemos a cuentas con Dios y tenemos esa relación personal con Dios y nos entregamos sinceramente, pues experimentamos esa paz. Estoy bien con Dios, hermano, y no hay nada mejor que sentirse bien con Dios. Sentirse bien con Dios. No somos perfectos, vamos a fallar, pero usted sepa, no, la verdad es que mi relación con Dios está bien. Cuando venimos a Cristo, dice la palabra, hacemos las paces con Dios. Ya no hay enemistad con Dios. Cuando venimos a Cristo, esa enemistad que había entre Dios y el hombre por causa del pecado es quitada y ya no hay más condenación. Conoce al Dios de la paz antes de enfrentar una batalla. Usted tiene que conocer al Dios ese que usted le está sirviendo antes de meterse a la batalla. El problema de Israel era que había venido en pos de dioses ajenos. El enemigo los oprimía. Gedeón es enviado a liberarlos, pero tenía que empezar primero por él y después por su casa. Jueces 6:25 dice así: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Gedeón no podía liberar al pueblo si primero él no era libre. No podía liberar a toda la nación si su casa estaba atada. ¿Cómo iba a decirle al pueblo que se volviera a Jehová? Vuélvasen a Jehová, cuando en su propia casa habían 2 ídolos. No podía, que la gente que le iba a decir: no sea hipócrita, empiece por su casa. Cambie usted primero, arregle la situación primero en su casa y después venga y haga lo que tenga que hacer aquí afuera. ¿Cómo les iba a decir que Dios le había enviado si en su casa había pecado? ¿Cómo iba a hacer eso? Dios me envió a decirles esto, y vuelven a ver la casa y ven aquel desastre. No. Pongan orden en su casa primero. Hasta después en el Nuevo Testamento vemos que para ser un obispo de Dios dice que gobierne bien su casa. Que si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar después al pueblo de Dios? No, gobierne bien su casa primero. Arregle las cosas en su casa, quite lo que tenga que quitar, ponga orden en su casa, y después dígale: Señor, ahora sí, mándame a cambiar el mundo. ¿Cómo le iba a decir eso si en su casa había pecado? ¿Cómo les iba a dar ejemplo para que lo siguieran? En este caso, pasó por encima la autoridad del papá, porque los ídolos eran del papá, el dueño de la casa, el señor de la casa, que en aquella cultura era dignísimo de respeto. Era una persona respetable, aun cuando el hijo fuera mayor, era un respeto total. Pero aquí se lo brincó. En cualquier otra situación, él hubiera dicho al papá: vea, me mandaron a decir que tengo que botarle estos ídolos. Pero no, él hizo caso y fue y agarró ese altar y lo hizo pedazos. Le pasó por encima a esa autoridad, porque dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquellos discípulos en el libro de los Hechos los latigaron, los garrotearon y les dijeron: la autoridad del pueblo, los gobernantes le dijeron: les prohibimos que hablen en este nombre, en el nombre de Jesús. Y él: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios. También dice el libro de Efesios: mujer, sujétese a su marido. Y eso los maridos lo tenemos aquí, ¿verdad? Aún el que no viene a la iglesia, que no sabe, tiene que estar sujeta a la mujer. Pero ¿qué dice? Así como tú estás sujeto a Cristo. Si hay algo en tu propia casa que va en contra de los principios de Dios, pues es tu obligación oponerte. Usted no puede contemplar el pecado en su casa. Usted es llamado a poner orden en su casa, a quitar aquello que le está robando el lugar a Dios, a quebrarlo, a botarlo, a sacarlo de la casa, aunque se enoje quien se enoje. No participar de esos relajos. Volviendo a la familia que hablamos al principio, uno por obedecer al cónyuge, si en el caso de la mujer, es que la Biblia dice que tengo que someterme a mi marido.
pues por ese sometimiento no significa que usted se va a ir a un bar y emborracharse con su marido. No, porque es que me tengo que sujetar y él dijo que no fuéramos a tomar, entonces unos tequilitas ahí, tranquilo. Usted no va a cambiar el venir a la iglesia por ir a un sitio de mala muerte, solo por acompañar a su esposo. No, hay que sujetarse a Él, así como Él se sujeta a Cristo. Usted no va a dejar de congregarse, y aquí voy a hablar con la autoridad que Dios nos da. Usted no va a dejar de congregarse solo porque a su esposo no le gusta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sujétese, si le dice, sujétese a mí, sujétese a Cristo. No, usted tiene que hacerme caso, hágale caso a Cristo. Vamos conmigo, no quiere quedarse solo en la casa, pues vamos conmigo. Acompáñeme, nos vamos todos, así nadie se queda solito. Vamos todos para la iglesia. Hermano, hay que pararse duro a veces. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí, Señor, me cubra, porque no sé si a alguien no le está gustando. Pues ahí. Aleluya. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos, hermanos, si fuésemos obedientes a la palabra cuando dice no se una en yugo desigual, no se una en yugo desigual? Debe ser igual en compromiso, igual en llamado. Por eso, si usted no se ha casado, pues busque a alguien pues que ame a Dios, alguien que le guste estar en la iglesia, alguien que tenga un llamado, un compromiso. ¿Para qué? Para que no haya ese problema, para que vengan juntos los todos a la casa de Dios. Dios le ordenó derribar el altar y cortar la imagen. Dios no quiere nada con altares falsos. Limpie su casa primero, límpiela. Dígale, Señor, ¿qué es lo que no te gusta de mi casa? Yo lo quito. ¿Qué es lo que no te gusta de mi familia? ¿Qué es lo que no te gusta de mi matrimonio? Y lo quitamos, lo voy a quitar. Limpia su casa primero, derriba el altar de tu padre y levanta uno a mi nombre, le dijo. Derríbelo ahí, ese que tiene su papá en su casa, derríbelo. Y hágame uno donde todo el mundo lo pueda ver, donde todo el pueblo lo pueda ver. Uno que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo se dé cuenta que en esa casa hay un hijo de Dios, alguien que honra a Dios, alguien que bendice a Dios. Y no tener vergüenza, decir, aquí vive un hijo de Dios, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos música cristiana y vamos a la iglesia. Que le digan tonto, mire que eso es tontería. No me importa, yo soy un hijo de Dios. Me acuerdo, y para la gloria de Dios, recién casados una vez allá en el barrio en Costa Rica, llegaron a buscarnos una vez y no sabían dónde vivíamos. Le pregunté, porque no hay direcciones, ¿verdad? Sino que es del Palo de Mango, 25 al oeste y 100 al sur. Entonces, una casa de color verde, y si uno la pintaba, pues se perdió, ¿verdad? Y hasta la fecha. Pues bueno, iban al barrio y es que andamos buscando a Denis y a Edith. Y me acuerdo, para la gloria de una vecina, dijo, y esa fue la palabra que usó, son los cristianos que viven en aquella casa. Y eso a mí me llenó de alegría. ¿Por qué? Porque yo ponía música cristiana y abría la puerta y que se oiga ya, que todo el mundo se dé cuenta que aquí hay alguien que alaba al Señor. Me metían cumbia por un lado, yo le metía música cristiana por aquí. Por allá se oían los Tigres del Norte, yo le metía a Marco Witt por aquí. No esconda su fe, no esconda su amor a Dios, que todo el mundo se entere que usted es un hijo de Dios. Ahora venía la hora de pelear. Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aquel hombre temeroso que andaba sacudiendo el trigo dentro de la casa para que el enemigo no lo viera, ahora, como tenía el Espíritu de Dios, hace un llamado a la guerra. Y suena una corneta, y suena el chofar, aquel cuerno de carnero, que todo el mundo lo oiga, que el enemigo se dé cuenta que aquí se está levantando alguien en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Ya tenía lo que necesitaba, al Espíritu de Dios dentro de él. Aquel hombre temeroso ahora estaba convocando a la guerra, al igual que aquellos discípulos que se escondían por temor a ser encarcelados y a sufrir, ahora predicaban al aire libre porque habían recibido el poder que el Señor les había prometido. Y Gedeón le pide unas señales
a Dios y Dios se la da. Le estoy haciendo un resumen ahí. Él agarra un poco de lana de oveja y le dice: bueno, Señor, si tú me estás mandando que el rocío de la noche caiga sobre esta lana y la tierra quede seca. Y así pasó. Bueno, Señor, ahora que sea al revés. Ahora que haya rocío sobre toda la tierra y la lana seca. Y el Señor se lo complació. O sea, le dijo: bueno, aquí está la señal, eso es lo que usted me está pidiendo, eso es lo que yo le voy a dar para que usted sepa que yo lo estoy enviando. Y en ese llamado que él hizo, recibió una convocación de 32,000 hombres. Fueron 32,000 soldados, personas que se reunieron para ir a la guerra. Claro, comparado con la multitud del enemigo, pues eran pocos, porque se estima que el ejército enemigo eran como 130,000. Ellos tenían 32,000. Sin embargo, pues era una cantidad decente, ¿verdad?, para ir a pelear, pero Dios tenía otros planes. En el en Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ay, hermano, ¿cómo nos conoce Dios, verdad? Ay, es que fui yo. Es que porque yo hice eso salió bonito. Porque fui yo el que lo organicé. No, porque yo fui a estudiar que yo tengo esto. No, es porque por el trabajo que yo tengo es que tengo esta casa. Es por mí. Es que no, es porque yo soy muy capaz. Claro que Dios nos conoce. Yo lo hice, lo logramos y demostré que soy capaz. Demostramos que somos capaces. Con Dios no podemos tener un as bajo la manga, decir: bueno, es que si no lo hace Dios, pues yo con mis capacidades lo puedo hacer. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y Manuel leía al principio que vano es el caballo para salvarse. No, ni la multitud del ejército. Es Dios el que da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? No es con estrategias humanas, es con su Espíritu. No es con tecnología, hermano, y no me malentiendan, ni con luces, es con su Espíritu. A veces creemos que, bueno, es que si tuviéramos más de esto y más el otro, entonces Dios se movería. No, hermano, es su Espíritu. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Es con su Espíritu. No es con mercadotecnia, es con su Espíritu. Es con su Espíritu. Todas estas cosas se pueden utilizar como herramientas, claro que sí, pero la victoria la da Dios. Es con su Espíritu. La gloria es solo para Él y los frutos son por Él y para Él. Y aún en estos tiempos donde dependemos, las iglesias con tiempo de pandemia, pues depende mucho de las redes sociales, ¿sí?, para poder transmitir. Y ya yo he visto cómo YouTube censura a X pastor porque dijo cosas pues un poco controversiales. Controversiales es decir que Dios no aprueba el matrimonio entre una pareja del mismo sexo. No, eso está incitando a la violencia. Y entonces le vamos a censurar ese mensaje. Y entonces ahora se cohíben: no puedo decir esto porque después me censuran. Pero dice la palabra que antes de que Cristo venga, dice: es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Este evangelio va a ser predicado a todas las naciones, aunque a YouTube no le guste, aunque censure a los pastores. El mensaje va a llegar hasta el último de la tierra, porque la palabra de Dios lo dice. Amén. El verso 3 dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Yo imagino que Gedeón pensó: bueno, seguro se van a ir los más viejitos o los más jovencitos, se van a ir algunos cuantos ahí. Pero 22,000 se le fueron. Se le fueron 22,000. ¿Por qué? Dios quería que los miedosos se hicieran a un lado, porque usted no puede salir a la batalla con gente que tiene miedo. Usted no puede decirle a alguien: vamos a pelear, cuando esa persona es una persona miedosa. Y poniendo como ejemplo, no está la hermana Mildred, pero ella dijo: mi hija tiene algo, no le voy a decir lo que, nada más ore por ella, porque a veces cuando uno le presenta y se abre ante la gente con el problema, puede escuchar cosas como: no, ya es Daisy, ya, hasta ahí llegó, ya no hay nada que hacer.
No, ni modo, ya resígnese porque no hay nada que hacer. Me acuerdo mi hermana menor cuando nació, ella nació y apenas nació le dio bronconomonía, creo, algo así, y estuvo en una incubadora por tiempo. Y entonces era como muy debilita y un día empezó a sonar un pájaro ahí en el patio de la casa y hacía un sonidillo como y va mi mamá, pobrecita mi mamá, va mi mamá donde una tía o abuela y le dice: Tita, le decíamos, tita, verás que hay un pájaro que está haciendo ahí en la casa. Ah, no, se te va a morir la niña. Y literalmente le dijo así: se te muere porque se te muere. Qué palabras de aliento, ¿verdad? No, tranquila, eso no es nada, eso es un animal que no se te muere. Hay gente, hermano, que lo que hace es echarle tierra a uno. Hay gente que es mejor no contarle las cosas, porque lo que va a decir es: no crea, porque al amigo de mi tío le pasó lo mismo y al final se murió. Entonces mejor no contar nada, ¿no? Usted lee la tsunamita en el libro de Reyes, se le murió el hijo y mandó al criado y le dijo: vaya a buscar al profeta, no se detenga pero ni a saludar a la gente, vaya y me lo trae, no le diga nada a nadie. Y ella fue a buscarlo también, el esposo le dijo: pero ¿qué es lo que pasa? Tranquilo, voy a ir a buscarlo. No le contó nada a nadie, al profeta fue y le dijo lo que le había pasado. ¿Por qué? Porque la gente lo que le iba a decir es: alista el funeral, ya, tranquila. Ya se murió, hay que enterrarlo. Ella tenía fe que Dios podía hacer algo y no dejó que nadie le minara esa fe. Aleluya. Había muchos que habían acudido a ese llamado de Gedeón. Muchos habían acudido, pero la gran mayoría no creía que Dios podía darle la victoria. La mayoría no creía que Dios podía darle la victoria. Y tan es así que 22,000, es que no fueron 2 ni 3, fueron 22,000 los que se le fueron. El 70% de su ejército se le fue. El 70%. En una congregación de 100 se le fueron 70. De un día para otro. De un día para otro se le fueron 22,000 hombres. Imagínese, hermano. Imagínense la desesperación de este hombre. Es fácil leerlo, es fácil decir, claro, Dios está con él y al final le dio la victoria, pero se iban a enfrentar a un ejército de 130,000 y se le van 22,000 de un solo. 22,000 se le fueron de la noche a la mañana. Gente que había acudido al llamado, gente que estaba con él, gente que al escuchar el sonido de la trompeta se arrimaron para ir a pelear, pero por dentro no creían. No, la verdad es que aquí estoy, pues para decirme en mi país, pues para hacer molote, pero yo no creo que eso vaya a pasar. Aquí vamos y que Dios nos ayude, pero la verdad yo no creo. Se le fue el 70%, cualquiera sale corriendo. Que se vayan los que tienen miedo, pues dije, si él hubiera podido también, me imagino que sale corriendo. Humanamente pensamos que es con la cantidad que vamos a ganar, que es con la multitud. Pero dijo Jonatán, cuando con su paje de armas irrumpió en el ejército de los filisteos, le dijo a su paje de armas: para Dios es fácil salvar con muchos o salvar con pocos, porque Dios, lo que Él necesita es un instrumento, pero es Dios el que hace la obra, es Dios el que da la victoria. Así que no se desanime. Si usted hace un llamado, vamos a hacer un llamado a interceder y llegaron 2, pues a esos 2 Dios va a usar. Vamos a ir a evangelizar y llegaron 3, a esos 3 Dios va a usar. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con un montón es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Los soldados se le fueron, pero Dios seguía con él. No se olvide que si Dios te llamó, Él estará contigo hasta el final. Todos te podrán abandonar, todos de la noche a la mañana. Usted puede decir: se fueron todos los que me querían ayudar, pero Dios va a estar siempre a tu lado. ¿Cuántos lo creen? Después le dice en el verso 5, espere para subir aquí. En el verso 5 le dice: entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiese las aguas con su lengua como lame el perro,
Aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lambieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo lo demás gente, cada uno a su hogar. Para Dios, aún los 10,000 eran muchos. Vea qué cosa. 10,000 era insignificante a la par de aquella multitud, pero para Dios seguían siendo muchos para poder realizar la obra. Y lo que le dice es que bueno, vaya y póngalos a tomar agua, y aquel que se tire literalmente sobre su estómago y empiece a tomar agua como un perro, pues a ese lo hace aparte. Aquellos que hincados lleven su agua en la mano hasta la boca, a eso me lo separa. Solo 300 lo hicieron. Los que se acostaron prácticamente sobre su estómago para beber estaban descuidándose de un ataque del enemigo. Estaban enfocados en saciar su sed, que no estaban vigilando si venía un enemigo. Los que estaban sobre sus rodillas, estos sí, estos estaban atentos para cualquier cosa que pasara, pues ellos están listos para la guerra. Estaban tan preocupados por satisfacer sus necesidades, porque tenían sed, por satisfacer sus necesidades, que se olvidaron del llamado de Dios y de la misión que tenían. Aquí hay agua, tengo sed, primero me sacio mi sed y después lo que venga. Para ellos lo más importante era saciar la sed, descuidándose de un ataque del enemigo. Solo 300 estuvieron satisfaciendo sus necesidades sin descuidar la misión. Y eso es lo que Dios quiere, que usted haga lo que tenga que hacer para satisfacer sus necesidades, pero sin olvidar su obra, sin olvidar su llamado, sin olvidar la misión que Dios tiene para usted. Estos son los que necesitaba el Señor, valientes y alertas. De 32,000 quedaron 300, menos de un 1% del ejército original. El ejército de Dios había disminuido en un 99%, mientras el ejército enemigo seguía intacto. Seguían los mismos 130,000. De esos no había desertado ninguno. Y la proporción de 300 para 130,000 significaba que por cada soldado israelita habían 450 enemigos. Humanamente era imposible, no podían hacerlo, no se podía. Porque siempre son más los que se oponen, hermano, que los que quieren ayudar. Siempre va a haber más gente que lo que quiere hacer es hundirte que los que se quieren ayudar. Siempre va a haber más gente que te diga, que te quiera desanimar que los que te quieran animar. El enemigo puede verse muy poderoso, pero contigo está el que nunca perdió una batalla. Y Dios le da una estrategia, ya vamos terminando. Y con 300 ocasiona una gran victoria. Dice el 7:20, Jueces. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meholá en Tabat. Al final, esos 300 que quedaron no tuvieron ni que usar la espada, no tuvieron que pelear, no tuvieron que irse a enfrentar, porque si lee usted ahí, dice, se quedaron ahí cada uno en su puesto alrededor del campamento enemigo, no tuvieron que ir a pelear. Dios no tenía pensado que ellos tenían que ir a pelear porque iban a perder. Lo que necesitaba era gente obediente, gente con fe, gente que creyera que Dios podía darles la victoria. Al final esos 300 no tuvieron que salir a pelear. Dios quería darles una victoria milagrosa. Necesitaba gente valiente, alerta. No era fácil ni tan siquiera acercarse a ese ejército enemigo. Tenían que tener fe de que Dios les iba a dar la victoria, y eso fue lo que pasó. Aquí hay 300, de 32,000 hay 300 que sí creemos que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen en esta mañana? En esta hora hay 300, Señor, somos poquitos comparados con los originales, pero estos creemos que Dios puede hacer una obra maravillosa en este lugar. Vamos a ponernos de pie, perdón.
Solo hay que obedecer y contemplar las maravillas del Señor. Esta gente lo único que hizo fue contemplar cómo entre ellos mismos se mataban. Ellos permanecieron firmes. Eso sí, dice ahí, cada uno firme en su puesto. Si Dios te llamó a un puesto, si Dios te llamó a hacer algo, manténgase firme. Firme, aunque el enemigo se vea grande, aunque sea una multitud la que se te oponga. Dios te llamó, mantente firme en tu posición y vamos a ver la victoria en nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, no sé qué batalla esté enfrentando usted en su vida. Si será un problema en el matrimonio, un problema con sus hijos, un problema económico, un problema físico, una enfermedad, lo que sea, y se vea muy grande, más grande que usted, más grande que sus posibilidades, se vea muy grande y intimide. Usted dice: Señor, pero ¿qué puedo hacer yo? Soy pequeño, no estoy muy preparado, no sé mucho, soy humilde. Puede ser que no haya ni estudiado. ¿Qué puedo hacer yo? El Señor lo que quiere es gente dispuesta, nada más. Gente dispuesta a hacer un cambio en este mundo, hacer un cambio en su casa, en su familia, depositarse en las manos de Dios y que Él nos use como instrumentos. Ahí donde usted está, levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Pequeñito tal vez y a primera vista débil, pero yo sé que tú me puedes usar para traer paz a mi casa, para traer armonía a mi matrimonio, para traer paz, Señor, a mi vecindario, para hacer la diferencia en mi trabajo. Tú me puedes usar, Señor. Tú me puedes usar. Lo que necesitas es un instrumento, pues aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Solo aquellos que permanecieron firmes hasta el final fueron los que vieron la victoria. Los 22,000 no presenciaron esta maravilla. Los 9,700 tampoco. Únicamente un grupo selecto de valientes que creyeron, que se comprometieron, fueron los que vieron la victoria sobre sus enemigos. Mantente firme. Ahí en tu matrimonio, aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas, mantente firme en esta hora. Mantente firme en tu posición, honrando al Señor. Aunque tus hijos cada vez estén más rebeldes, mantente firme, firme en tu fe, en el nombre de Jesús. Aunque soplen vientos, mantente firme, aleluya. Porque para Dios no es difícil salvar con muchos o salvar con pocos. Dios puede traer bendición a tu casa, a tu trabajo, a tu vecindario, con una persona que se lo proponga. Y esa persona puede ser tú. Aleluya. Padre, aquí estamos tus hijos, Señor, sabiendo que hay mucha tarea por hacer, oh Dios. Hay mucha oscuridad a la cual hay que llevarle esta luz. Hay muchos sedientos, Señor, necesitando, Señor, esta palabra que tú nos has dado. Henos aquí, Señor. Un grupo pequeño tal vez, Señor, pero que cree en ti, que confía en ti. No confiamos en nuestras fuerzas, Señor. No confiamos en estrategia humana. Confiamos en tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usa a cada uno, Señor, para hacer luz en su casa, en su matrimonio, en su escuela, en su colegio, en la universidad. En el nombre de Jesús, que podamos ser como aquellos 300, Señor, que se mantuvieron firmes, viendo la salvación de Jehová. Aleluya. Vamos a terminar tal vez con mi Dios yo saltaré los muros. Aleluya.
Vamos a terminar con júbilo en esta mañana. Si usted venía temeroso, esta palabra fue por usted, hermano, y tómela, porque Dios nos ha mandado, nos ha dado autoridad para conquistar, hermano. Párese firme en el Señor y Él nos dará la victoria. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que nos has dado poder, autoridad, oh Dios, y en esta hora nos revestimos de ella, Señor, y salimos de este lugar. Vamos a salir de este lugar confiando, Señor, en que veremos la victoria, Señor. Veremos la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Con Dios yo